¿Cómo es posible que una civilización sin telescopios ni tecnología moderna tuviera un conocimiento tan preciso del cosmos? Los mayas, una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad, desarrollaron un conocimiento impresionante en astronomía, matemáticas y otras áreas que sigue sorprendiendo a los estudiosos de hoy en día. Desde la creación de calendarios extremadamente precisos hasta la invención del concepto del cero, los mayas lograron avances que aún impactan nuestra comprensión de la ciencia. Pero, ¿cómo alcanzaron este nivel de sabiduría? ¿Qué los motivaba a observar con tanta precisión el cielo y los fenómenos naturales? A lo largo de este video, vamos a explorar los factores que llevaron a los mayas a acumular tanto conocimiento. Desde su entorno natural hasta su cosmovisión religiosa, descubriremos que su curiosidad no era solo una búsqueda de respuestas, sino una necesidad para entender el mundo y alinearse con las fuerzas que, según ellos, regían el universo. Este es el misterioso y fascinante legado de los mayas. Una civilización cuyo conocimiento trascendió las barreras del tiempo. El entorno en el que los mayas se desarrollaron fue clave para su profundo conocimiento. Situados en la península de Yucatán, las tierras altas de Guatemala y las selvas tropicales de Honduras y Belice, los mayas vivían en una región que les imponía desafíos constantes. Las condiciones climáticas extremas, como las lluvias intensas y las estaciones secas prolongadas, crearon la necesidad de observar cuidadosamente los ciclos naturales. La supervivencia de su sociedad dependía de poder predecir cuándo sembrar, cuándo cosechar y cómo adaptarse a los cambios estacionales. Pero su relación con la naturaleza iba más allá de la simple agricultura. Para los mayas, el entorno natural estaba lleno de significados religiosos. Cada fenómeno natural, las lluvias, el paso de las estaciones, los movimientos de los astros, era interpretado como señales de los dioses. Esta conexión entre el conocimiento práctico y el espiritual impulsó a los mayas a estudiar su entorno con una intensidad extraordinaria. Las estrellas y el clima no solo eran aspectos físicos a entender, sino elementos divinos a los que debían ajustarse para mantener el equilibrio en su mundo. En este sentido, el conocimiento geográfico y climático no era simplemente una herramienta de supervivencia, sino una forma de mantener la armonía entre los mayas y las fuerzas cósmicas, que según su creencia regían todas las cosas. Para los mayas, la religión no solo era un sistema de creencias, sino la base de todo su conocimiento. Su cosmovisión se centraba en la idea de que el tiempo era cíclico, que los impulsaba a estudiar con meticulosidad los ciclos celestes y naturales. Creían que todo en el universo se repetía en ciclos predecibles y que comprender esos ciclos era fundamental para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Este enfoque hacia el tiempo influyó directamente en sus investigaciones sobre astronomía, matemáticas y calendarios. Además, la religión maya establecía una jerarquía en la que los sacerdotes eran los guardianes del conocimiento. Ellos tenían la responsabilidad de interpretar las señales de los dioses a través de los astros y los fenómenos naturales. No era un estudio por mera curiosidad científica, sino por una necesidad espiritual de alinearse con la voluntad de los dioses. Los sacerdotes dedicaban años al aprendizaje y a la observación meticulosa del cielo, pues creían que los movimientos celestes influían directamente en la vida terrenal. Las lluvias, las cosechas, incluso los destinos de los gobernantes dependían de estos ciclos cósmicos. En este contexto, el conocimiento no solo servía para la supervivencia física de la sociedad, sino para su estabilidad política y religiosa. Las élites mayas, en particular los reyes, se apoyaban en los sacerdotes para legitimar su poder, utilizando las predicciones astronómicas para planificar rituales y eventos clave. Así, la religión maya no solo motivaba el conocimiento, sino que lo utilizaba como una herramienta de control y poder. El estudio del cielo y la tierra era una manera de entender a los dioses y, al mismo tiempo, de consolidar la autoridad de los líderes. Este vínculo entre religión, política y ciencia fue fundamental para el desarrollo de su vasto conocimiento. Uno de los aspectos más fascinantes del conocimiento maya es su sistema numérico y la invención del concepto del cero. Un avance que revolucionó su capacidad para realizar cálculos precisos. A diferencia de muchas otras civilizaciones antiguas, los mayas utilizaban un sistema vigesimal, es decir, basado en el número 20. Este sistema les permitió trabajar con cifras grandes y realizar cálculos complejos relacionados con sus observaciones astronómicas y la creación de sus calendarios.
El uso del cero, una invención que solo compartían con los matemáticos de la India en ese tiempo, fue clave para su progreso. Este concepto les permitía representar valores nulos y realizar operaciones matemáticas avanzadas con mayor precisión. Con esta herramienta podían crear representaciones exactas de fechas y eventos astronómicos en sus calendarios, lo que les otorgaba una comprensión mucho más profunda de los ciclos del tiempo. Este avance matemático no solo fue una curiosidad académica, sino que tenía aplicaciones prácticas cruciales. El cálculo preciso del tiempo era esencial para la planificación de los cultivos y los rituales religiosos. La matemática también fue fundamental para la construcción de sus impresionantes ciudades y monumentos, ya que permitía diseñar complejos sistemas de ingeniería y arquitectónicos. Los templos y pirámides mayas alineados con los movimientos del sol y los astros son un testimonio del grado de precisión matemática que lograron. El desarrollo de este sistema numérico refleja la sofisticación del pensamiento maya y su capacidad para crear soluciones innovadoras a problemas prácticos. La necesidad de medir el tiempo, realizar predicciones astronómicas y construir sus ciudades impulsó un sistema matemático que, con la inclusión del cero, marcó un antes y un después en la historia del conocimiento humano. Otro pilar clave en el conocimiento de los mayas fue su impresionante avance en la astronomía. Los mayas no solo observaban los movimientos del Sol y la Luna, sino que también seguían de cerca los ciclos de planetas como Venus, y lograron predecir eventos astronómicos con notable precisión. Para ellos, el cielo no era simplemente un lugar lejano y misterioso, sino una parte esencial de su vida diaria, ya que creían que los astros influían en el destino de los hombres y en el curso de los acontecimientos en la Tierra. Uno de sus mayores logros fue la creación de un calendario extremadamente preciso, conocido como el calendario Hab, que constaba de 365 días. Este calendario solar, junto con su calendario ritual, el Tzolk'in, formaban un ciclo de 52 años, conocido como la rueda calendárica. A través de estos ciclos, podían predecir no solo los fenómenos astronómicos, sino también los momentos ideales para realizar rituales, coronar reyes o iniciar guerras. Los mayas también construyeron observatorios astronómicos en sus ciudades, donde sacerdotes y astrónomos pasaban noches enteras observando el cielo. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el Caracol en Chichén Itzá, una estructura circular que servía como observatorio, alineado perfectamente con los puntos cardinales y los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Gracias a esta dedicación a la observación, los mayas lograron un conocimiento tan preciso que incluso hoy sus cálculos sobre eventos astronómicos, como los eclipses solares y lunares, asombran a los científicos modernos. Lo notable de la astronomía maya es que no solo se basaba en la observación visual, sino que también estaba profundamente integrada en su cosmovisión y su sistema de creencia. Para ellos, los ciclos celestes eran reflejos de los ciclos de la vida en la Tierra. Así, estudiar el movimiento de los astros era una forma de entender el orden divino del universo y alinearse con los ritmos cósmicos que gobernaban tanto el mundo natural como el espiritual. El conocimiento arquitectónico de los mayas es otra de las razones por las cuales su sabiduría ha perdurado a lo largo del tiempo. Las ciudades mayas, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, no solo impresionan por su majestuosidad, sino también por la precisión con la que fueron construidas. Estas ciudades estaban cuidadosamente planificadas y muchas de sus estructuras estaban alineadas con fenómenos astronómicos, lo que refleja la interconexión entre su arquitectura y su profundo conocimiento del cielo. Las pirámides, templos y palacios mayas no solo eran monumentos religiosos, sino también complejos centros astronómicos y calendáricos. Un ejemplo impresionante es la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo en Chichén Itzá. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol proyecta una serie de sombras en las escaleras de la pirámide que parecen formar la silueta de una serpiente descendiendo, lo que coincide con la representación del dios Kukulcán, serpiente emplumada. Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de un conocimiento preciso de la astronomía y la ingeniería. Los mayas también eran maestros en la construcción de sistemas hidráulicos. En ciudades como Palenque, desarrollaron sistemas avanzados para la recolección y distribución de agua, vital en regiones donde la lluvia era estacional y los recursos hídricos limitados. Esto les permitió sostener grandes poblaciones durante siglos y enfrentar los desafíos ambientales de su entorno.
El diseño urbano de las ciudades mayas también incluía plazas amplias y centros ceremoniales rodeados por estructuras jerárquicas, lo que reflejaba la organización política y religiosa de su sociedad. Cada construcción tenía un propósito específico, desde la observación astronómica hasta la celebración de rituales y sacrificios, lo que revela el nivel de planificación y simbolismo que había detrás de cada obra arquitectónica. La combinación de su habilidad matemática, su conocimiento astronómico y su cosmovisión religiosa les permitió a los mayas crear algunas de las estructuras más complejas y avanzadas de su época. Estas edificaciones no solo eran impresionantes por su escala y diseño, sino por la precisión científica que implicaban, lo que habla del enorme conocimiento que los mayas alcanzaron en el ámbito arquitectónico. Finalmente, no podemos hablar del vasto conocimiento de los mayas sin mencionar su sistema de escritura y registro de información. Los mayas desarrollaron uno de los pocos sistemas de escritura completamente funcionales en las Américas. Conocido como jeroglíficos mayas, este sistema de escritura les permitió registrar una vasta cantidad de información sobre religión, política, historia, matemáticas y astronomía. A través de inscripciones en estelas, edificios y códices, los mayas documentaban eventos importantes, genealogías de sus gobernantes y, lo más sorprendente, sus observaciones astronómicas. Los códices mayas, como el Códice de Dresde, contienen tablas astronómicas detalladas que registran los ciclos de Venus, la Luna y otros fenómenos celestes. Estas tablas les permitían predecir con exactitud los eclipses solares y lunares, así como los movimientos de los planetas. Lo notable de la escritura maya es que era un sistema mixto, es decir, usaba tanto símbolos fonéticos como logogramas. Esto les daba la flexibilidad de expresar ideas abstractas y registrar nombres, fechas y eventos con una precisión que pocas civilizaciones de la época podían igualar. Aunque muchos de los códices mayas fueron destruidos durante la conquista española, algunos sobrevivieron y han permitido a los arqueólogos y lingüistas descifrar gran parte de su sistema de escritura. Además, el registro escrito era fundamental para su estructura social y religiosa. Los textos eran utilizados para legitimar el poder de los gobernantes, registrar las victorias militares y, sobre todo, para marcar los momentos clave en sus calendarios y rituales. Estos registros no eran solo cronologías de eventos, sino reflejos de su visión del mundo, donde lo humano y lo divino estaban intrínsecamente conectados. El desarrollo de este sistema de escritura es otro testimonio del nivel de sofisticación alcanzado por los mayas. No solo les permitió preservar y transmitir su conocimiento a las generaciones futuras, sino que también sirvió como una herramienta crucial en su vida política, religiosa y científica. La combinación de su escritura con sus logros en astronomía, matemáticas y arquitectura consolidó a los mayas como una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. El legado del conocimiento maya se refleja no solo en sus impresionantes logros en ciencia y tecnología, sino también en su influencia perdurable en la cultura y la identidad de las comunidades actuales de Mesoamérica. A pesar de los desafíos que enfrentaron tras la llegada de los colonizadores europeos, muchos descendientes de los mayas mantienen vivas tradiciones culturales que se remontan a esta antigua civilización. Hoy en día, las comunidades mayas en México, Guatemala, Belice y Honduras continúan practicando rituales, costumbres y creencias que están profundamente arraigadas en su historia. La lengua maya, que se habla en diversas variantes en la región, sigue siendo un vehículo de transmisión cultural, permitiendo a las nuevas generaciones acceder a su rica herencia. Esto incluye conocimientos sobre agricultura, medicina tradicional y prácticas rituales que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Además, el interés en el estudio de la cultura maya ha resurgido en los últimos años, impulsado por arqueólogos, antropólogos e historiadores que trabajan para desentrañar los misterios de esta civilización. El descubrimiento de nuevas ciudades mayas y la investigación de sus códices antiguos han proporcionado valiosas perspectivas sobre su forma de vida, creencias y su organización social. Esto ha contribuido a una mayor apreciación del conocimiento maya y su relevancia en el contexto de la historia humana. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos modernos, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, las prácticas tradicionales de los mayas en el manejo sostenible de los recursos naturales se han vuelto cada vez más importantes.
Su conocimiento ancestral sobre la agricultura sostenible, la conservación del agua y la relación con la naturaleza ofrece valiosas lecciones que podrían ayudar a enfrentar los retos ambientales actuales. En resumen, el conocimiento maya no solo fue un producto de su tiempo, sino que sigue siendo una fuente de identidad cultural y sabiduría práctica. La conexión entre los antiguos mayas y las comunidades contemporáneas resalta la importancia de preservar y valorar este legado, asegurando que las lecciones del pasado sigan guiando a las futuras generaciones. Su historia, repleta de logros científicos y culturales, continúa inspirando y fascinando al mundo, recordándonos la riqueza del conocimiento humano y su capacidad para perdurar a lo largo del tiempo. Al concluir este recorrido por el vasto conocimiento de los mayas, es evidente que esta civilización no solo dejó un legado impresionante en el ámbito de la ciencia y la cultura, sino que también sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para las generaciones actuales. Si te ha gustado este video y deseas profundizar en más temas fascinantes sobre la historia y la cultura de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta la próxima.